Ustedes saben que María Migliore fue funcionaria de la Ciudad de Buenos Aires, fue ministra de Desarrollo y está por otro tema que vamos a hablar ahora, y es directora de Integración Socioproductiva de Fundar. ¿Querés decir algo sobre esta cuestión? Para mí es inentendible. Comparto con vos la pregunta porque, Claudio, tampoco es una cosa que en términos de déficit vos decís te mueve absolutamente. Absolutamente no. Entonces yo creo que en estos temas se juega una visión de un gobierno que cree que lo público no tiene importancia. Que cosas como el Hospital Garrahan, que como bien decía acá recién, son cosas que cuesta mucho armar. Entonces, el dejarlas deteriorarse, el lastimarlas de esta manera, tiene un costo social que es altísimo y se ve en este conflicto que es puntual y para mí muy icónico, muy simbólico de lo que es cuando el Estado argentino tiene calidad, da buenos bienes públicos. Y te puedo poner un montón de ejemplos más, en temas de educación, en temas de adicciones. Entonces yo creo que la única explicación que encuentro es que este gobierno no cree que esto es importante, pues si no realmente no tiene mucho sentido. Hay una demanda que está caliente, porque fue en estos últimos días de la Iglesia en relación al narcotráfico, ¿no, María? Está María Migliore con nosotros, estamos todos en cámara, y me importa hablar con ella de esto también y que todos nos enteremos que lo que está diciendo la Iglesia es que el narcotráfico está ocupando espacios y está tomando, digamos, las zonas, las distintas zonas, ¿no? Sí, lo que se ve es una preocupación muy grande. Primero, el aumento del consumo, lo que están describiendo. Lo que está contando Gastón acá, también. Y después, cuando el Estado no está de manera directa, cuando no se potencia organizaciones como los Hogares de Cristo, esos lugares no quedan vacíos, esos lugares se ocupan. Y en estos casos muchas veces los ocupa el narcotráfico. Empezando a proveer fuente de trabajo, dándole a una familia lo que el Estado no le está pudiendo proveer. Entonces ahí lo que nosotros vemos es como hay una epidemia silenciosa que rompe muy fuerte el tejido social y que reconstruir eso después es muy, muy complicado. Entonces a mí me parece que hay que poner en perspectiva esto y sobre todo reconocer el trabajo que vienen haciendo, por ejemplo, los hogares, que hacen un trabajo espectacular, es una red de trabajo que ya tiene más de 200 centros en toda la Argentina y donde todo su trabajo está puesto en crear comunidad. Federico, me interesa tu opinión sobre esto que está diciendo María y sobre a partir del testimonio de Gastón. Esto de que dice la Iglesia dice, avisa a través de sus máximas autoridades, el narcotráfico está ocupando un lugar que ocupaba el Estado. Sí, perdón, ¿me reiterás un poco la pregunta? Ay, porque no llegué a escuchar. ¿No escuchaste nada? Contanos, a ver si podés pedir la otra cucaracha. Contanos qué es lo que vos estás viendo en el territorio sobre esto que estamos hablando. Sobre la problemática de adicción. Sí, sobre cómo está creciendo la problemática de adicción y cómo está creciendo también el narcotráfico en los barrios. Y la verdad que es algo que siempre estuvo, ¿no? Es algo que es una problemática que siempre estuvo. Que la gente en el barrio, justamente estábamos hablando de eso, que la gente en el barrio, pero bueno, no se habla mucho del tema. Yo no sé si aumentó hoy en día, sino que es algo que siempre estuvo, que se mantiene y que no se va. Que es como que no se va. Que no se va. No. A ver, se lo preguntamos a Gastón entonces, a ver cómo lo ve él que pudo salir de su círculo de adicción y que además está trabajando. Pasale todo a Gastón. Gastón, ¿qué estás viendo en los barrios? ¿Qué es lo que pasa en los barrios? ¿Me llegaste a escuchar? No escuché. ¿Qué es lo que pasa en los barrios respecto del crecimiento y digamos que se ha acaparado mucho el narcotráfico en las zonas más vulnerables? Sí, obvio. Y cada vez, digamos, la sustancia que hoy consumen los chicos cada vez es más fuerte y más adictiva. Por eso se ve tantos chicos en situación de calle hoy por hoy, porque cada vez es más fuerte la adicción, ¿no? Que genera ciertas sustancias, ¿no? Sí, que está muy, muy bravo. Y en Capital Federal, en todos lados, no es solamente que se vea acá en la zona. No, claro. María, ¿hay mucha gente con problemas de adicción en situación de calle? Sí, de hecho, la gran mayoría de las personas la gran mayoría de las personas que están en situación de calle en general están atravesadas o por algún problema de consumo o por algún problema de salud mental. Son problemáticas que vienen asociadas. Una persona que termina en la calle, más bien que tiene temas de pobreza, pero no es que en la mayoría de los casos siempre hay una excepción,
que no puede pagar el alquiler y termina en la calle. Es una persona que rompió toda vincularidad posible, que rompió un montón, eso, de redes, de expectativas, de lazos familiares. Pero hay y una termina. posibilidad, mirá lo que nos cuenta Gastón de su supuesto que propia hay una experiencia. No, pero lo digo porque muchos hemos escuchado incluso discursos electorales, el fisura, sacalo de la ciudad al fisura, Más vale decía que no. Marra, Es ¿no? una locura hablar así. ¿Qué? Es una locura hablar así. Y me parece, de nuevo, que hay mucha gente en la Argentina que viene haciendo trabajos sólidos, muy buenos, que llevó mucho tiempo construir para dar oportunidades en esto. Entonces, creo que el Estado tiene que estar presente dando buenos resultados. Digo, un ejemplo también de lo que este gobierno ha puesto en crisis. Programa de integración sociourbana. No sé si saben lo que quiere decir. Un programa que llevó 10 años construir, que básicamente lo que dice es, en los barrios populares tiene que haber infraestructura. Así como yo me levanté, prendí la ducha en mi casa y salió agua caliente, bueno, eso le tiene que pasar a todas las argentinas. Hay 5 millones de personas en Argentina que hoy no tienen lo básico garantizado. Entonces, ¿qué hizo el Estado Nacional con eso? No solamente dijo una demonización absoluta sobre todas las organizaciones, sino que discontinuó el programa y eliminó la herramienta, la eliminó por completo que podía traer una solución. De nuevo, 10 años llevó a construir esa política, una 10 política años. que había tenido un consenso gigante de todo el arco político. Entonces, hay que traer soluciones que permitan construir desarrollo. En este universo que estamos hablando vos dijiste, la gente no es un solo colectivo, son distintas personas. Esto que estamos hablando, ¿dónde lo ponemos? ¿Cómo lo ubicamos? ¿Dónde está? ¿Quién se ocupa de todo esto, más allá de, en este caso, la iglesia? Bueno, a ver. Hoy, ahora. Nadie. Nadie. No, a ver. Evidentemente hay una mayoría social en la Argentina que ha votado un gobierno que plantea una dinámica político-social en la cual el Estado se corre del centro y, digamos, el centro de la organización social pasa a ser el mercado. Por lo tanto, es esperable que si lo que dominan son relaciones exclusivamente de mercado, aquellos que no son exitosos en ese plano, bueno, sufran más la exclusión, sufran más las problemáticas asociadas a la exclusión, como las drogas y demás, ¿no? Entonces, a mí no me llama la atención que en los países en los cuales el Estado se corre mucho de su rol regulador, uno vea más gente viviendo en la calle, uno vea más gente con problemáticas de adicciones y bueno, y el resto tiende de alguna manera a invisibilizar esas problemáticas y de alguna manera, viste, como vos pasás, eso que nos pasa mucho, ¿no? Que es pasar y ver la gente ahí en la calle, que vos tenés que seguir con tu vida. Como naturalizado, como que hubiera gente que está en la calle viviendo, durmiendo, comiendo, y cada vez hay más y lo vamos naturalizando, como si fuera normal, parte del paisaje. Yo ahí divido, ¿no? Yo ahí, perdón, María, déjame que yo ahí divido a la persona que tiene una problemática específica, psiquiátrica, que por ahí termina viviendo en la calle por una decisión más de producto de un desequilibrio mental, de las personas que terminan excluidas porque no tienen un lugar en la estructura socioeconómica, ¿no? O porque no les alcanza para pagar un alquiler. Digo, son diferentes problemáticas, hay que hacer esa Pero hay que atenderlos a todos, hay que ocuparse de todos, digamos, no de algún modo, ¿no? Sí, yo creo que hay que también no entrar en una discusión, digo, que es un poco más compleja, pero la gente lo que quería era que la inflación bajara. Y no reconocer que la inflación a quienes más afecta es a los sectores populares, es no mirar la realidad, es desconectarse de absolutamente lo que pasa. La gente necesitaba previsibilidad. Que la inflación haya bajado sobre alimentos es bueno, permite Yo creo que todos estamos de acuerdo en esto, por eso, ¿no? Estamos todos de acuerdo en esto. Ahora, eso no es antagónico con decir, quiero un Estado que dé salud pública, quiero un Estado que brinde educación, quiero un Estado que se ocupe de estas realidades. O sea, ese antagonismo de o la economía o los bienes públicos es una estupidez. Pero espera, hay una situación objetiva que es que para que el gobierno haga el ordenamiento que ha logrado hacer, hay menos plata para repartir. Yo creo que
parte de por qué no es sustentable el modelo que está proponiendo el gobierno tiene que ver con estas cosas. Vos tenés que ajustar, por supuesto que había que estabilizar la economía, ahora tenés que poner ciertas prioridades sociales para poder acompañar eso. Cuando A ver, te hago el contracalabro, que es lo que más me gusta. El gobierno dejó de tercerizar la ayuda social. Eso es algo muy importante que hizo el gobierno en desarrollo social, Sí, que pero vaya María Laura, directo. Sí, pero yo ahí de nuevo me las gustaría entrar un asignaciones. poquito en el matiz, porque si no, la cuestión social. Una cosa es la política alimentaria. La política alimentaria, si vos me preguntás, ¿es bueno que sea de manera directa desde el Estado Nacional? Sí. Es buenísimo, es buenísimo. no bueno. Y lo que te diría es el único consenso en materia social que hay hoy en Argentina. Correcto. La UECH es una política del 2009 que sacó Cristina, que la diseñó Lilita, que Macri la sostuvo, que Alberto también, hoy Milei la aumenta. Perfecto. ¿Qué tiene que hacer? Tiene consenso. Aumentarla más. Perfecto. Eso quiere decir, ¿todas las organizaciones son malas? ¿No necesitamos organizaciones sociales en territorio? Más vale que no. Necesitamos que las escuelas funcionen, necesitamos clubes para que los chicos puedan estar contenidos. Ese tejido es valioso, no lo podemos romper, porque si no, ¿qué es lo que pasa? Los más jóvenes en los sectores populares, que es además donde está pegando más el desempleo, puede decir, no lleva 2 dígitos, bueno, el conurbano está en 13, y cuando mirás la composición de ese desempleo, pega más en jóvenes y en mujeres. Entonces, ¿cuál es la alternativa para esos jóvenes? Si no hay una propuesta de futuro viable, bueno, es imposible, se empieza a romper todo. Gastón, contame, decía Federico hace un ratito que hay más gente ahora que se acerca ahí a San Miguel. Sí, mirá, yo ponelo, más o menos hace 5 años que vengo y sí, se acerca. Y acá es una cosa, pero si ustedes van a la iglesia, porque en la plaza de San Miguel, en la iglesia, todos los días se da comida a la noche. Van a ver ahí, hay 120 personas, inclusive con sus hijos y sus familias, todos, van todos a pedir la cena. Claro, Así claro. que crece. Cuando yo iba hace 3 años atrás, poner eran 70 personas, hoy tenés casi 200 o 150, seguro. ¿De qué se ocupan los comedores que hay en la Argentina? Los que hay especialmente en el conurbano, también hay en la capital federal y también en los grandes centros urbanos. Se ocupan absolutamente de todo. Se ocupan de las personas que tienen adicciones, de la gente que está en situación de calle, de la gente que no tiene para comer, de la gente que necesita abrigo. Estamos hoy en San Miguel y nos van a mostrar qué es lo que están haciendo ahora, ¿no, Ramiro? Sí, María Laura, seguimos acá en el Centro Barrial Juan Pablo II y en este caso vas a ver un montón de comida que va a ir a parar a un montón de casas de familia que también obviamente las entregan aquí en este centro. Por eso el que se encarga, sigue conectado Federico, pero también el que está a cargo de esta función es Tomás. Bueno, Tomás, gracias por recibirnos, buenas tardes también, y si nos puedes explicar un poco cómo funciona todo esto. Hola, buenas tardes. Sí, soy Tomás, operador acá en el Centro Barrial Juan Pablo II. Soy compañero de Federico, acompañando lo que es el comedor. Y también tengo el rol de acompañamiento familiar, en el cual una vez al mes entregamos una bolsa de mercadería, una bolsa de verduras, carne o pollo a las familias necesitadas. Vienen con una entrevista previa, evaluamos sus condiciones y bueno, a base de eso es que las ayudamos. Justo Hola, Tomás. hoy es el día de repartir, ¿sí? Buen día. Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Me encanta ver lo que están haciendo. Me gustaría verlo todo el tiempo. Estas bolsas, ¿cómo se entregan? Contanos, ¿o dónde? Estos se entregan acá en el Centro Barrial, la última semana de cada mes. Sí. Sí, ¿no? Como les expliqué recién, con una entrevista previa a las personas, evaluando la cantidad de menores que tienen, la cantidad de adultos, su condición laboral, económica. Se van resolviendo muchos aspectos de ese lado. ¿Son gente de San Miguel? ¿Personas que ustedes conocen? Sí. ¿Personas nuevas? Contanos. Va variando mucho, es gente acá de la zona necesitada, siempre trabajamos por cerca del lugar, ¿no? Y bueno, ellos se vienen a acercar, nos comentan su situación, entonces ahí nosotros le hacemos una entrevista y bueno, vamos viendo de qué forma lo podemos acompañar. También recibimos muchas donaciones de lo que son colchones, camas, frazadas y bueno, y eso nosotros vamos avisando, tenemos un grupo, miren familia, llegó un colchón. ¿Quién es el que lo necesita? Bueno, hablan, yo
lo estoy necesitando y bueno, se los vamos dando a ellos, ¿no? ¿Tienen algún registro donde están los vecinos ustedes? ¿Algún registro escrito? Nosotros tenemos toda una planilla de la gente que viene todo mensualmente, Claro, ¿no? Lo claro. manejamos de esa manera para llevar un control. ¿Vos cómo llegaste ahí, Tomás? Contame. Yo también, como mi compañero Gastón, el que habló hace unos minutos, tuve problemas de adicciones, estuve internado en un hogar, me fui de alta, estudié para acompañante terapéutico, en algún momento me ofrecieron un puesto de operador acá en el centro barrial y lo acepté, porque en algún momento yo también estuve parado desde el otro lado y sé lo que da necesidad, sé lo que es que no tener ayuda, ¿no? Y bueno, con mucho gusto lo acepté y ahora hace más de un año que estoy trabajando acá en el centro. También trabajo en un club parroquial que es parte de las obras de San Miguel, de las que somos partes, donde soy instructor de taekwondo, referente deportivo, hago el acompañamiento a chicos. Si bien acá lo hago a grande, allá lo hago a chicos que también tienen ahí problemáticas de consumo, entonces estamos en esa contención con ellos. ¿Qué se necesita si vos tenés que resumir? ¿En qué necesitan ayuda? Las personas más que nada en contención. Contención. Mucha contención, sí, porque se encuentran solas en la calle, muchas veces son aislados por la misma sociedad, alguno quedó en situación de calle y pide un plato de comida o una colaboración, y muchas veces como se los ve en situación de calle se los discrimina y se los hacen a un lado, sin saber su historia, del cómo llegaron ahí, el por qué están de esa manera, ¿no? ¿Vos le podés explicar a la gente que nos está viendo que todos se podrían recuperar si les prestamos atención? Sí, eso es posible, siempre y cuando haya voluntad de uno mismo, ¿no? De También. poder recuperarse. Sí, sí, pero muchas veces se necesita mucho del apoyo de los demás, ¿no? O sea, una persona cuando está en esas condiciones se aísla uno solo y al ver que la sociedad también lo aísla, se hunde más a ese pozo que se encuentra, ¿no? Claro, claro. Primero se necesita la decisión de querer salir, pero casi simultáneamente está con nosotros María Migliore, te cuento que nos está ayudando a entender todo esto que está pasando. Casi simultáneamente, María, se necesita, como dice Tomás, que los demás no sean hostiles. Una comunidad. Una comunidad. Que acompañe. Eso parece que no es importante y es lo central. ¿Por qué funciona el modelo de los hogares de Cristo? Porque crean comunidad, porque reciben a la persona que está en el peor momento de su vida absolutamente quebrado, lo reciben, lo abrazan y le proponen un camino posible. No es solamente contención, es primero vení, segundo volví a creer en vos, tenés un lugar donde bañarte, tenés un lugar donde comer, internate, te ayudamos a conseguir un trabajo y hay una red que te sostiene, una red que cree en vos. Ese trabajo invisible que ellos hacen es la clave de todo. Y yo creo, vos decís, ¿qué se necesita? Que el Estado acompañe esas experiencias. También lo que intento, que entiendo que es muy difícil de lograr, es que las personas que creen que el discurso de lo sacamos de acá para no verlo funciona, No funciona entiendan ese de qué discurso. se trata, que están hablando de seres humanos. Pasa como con la discapacidad, ¿viste? Que parece que se les hace un favor. Cualquiera puede ser discapacitado y cualquiera puede tener en la familia una persona con problemas de adicción. Por supuesto, María Laura, más vale que sí. Ese discurso individualista, violento, de el fisura, lo saco, no lo quiero ver, hace mal. Primero, no da resultado. Segundo, es violento, es nocivo, no nos hace bien como sociedad. Entonces, me parece que a esos discursos hay que contraponerlos con estas experiencias, con discursos que dicen, y no hay discursos, perdón, con experiencias concretas, reales, que muestran otro camino posible. Y eso es lo que tenemos que recuperar y eso es lo que tenemos que dejar, que no impedir que se destruya. Porque lo que hablábamos, digo, el ejemplo del Garrahan me parece ilustrativo también de lo mismo que esto. Hay cosas que El deterioro, decís. El deterioro. Pero hay cosas que cuesta mucho tiempo construir. Digo, un proyecto como el de los Hogares de Cristo, que tiene más de 200 centros, tiene muchos años de recorrido. Entonces, hay que preservarlo, hay que ayudarlos a que puedan crecer y ser mejores. Entonces, las cosas que se destruyen, después cuesta mucho recomponerlas. Porque da la impresión, Facundo, de que como si la sociedad, no sé, el problema económico, si querés, dejara como un daño colateral que no hay que mirar, ¿entendés? O sea, si esto va a pasar siempre, y entonces se bajan los brazos.
No, yo creo que, a ver, lo que sucede también que vivimos hoy en un momento, en una etapa donde, digamos, los lazos de solidaridad y la integración son menos relevantes y menos significativos que antes, ¿no? También, digamos, la sociedad en la que vivimos promueve valores distintos, valores diferentes. A ver, yo siempre lo digo esto como ejemplo. Cuando yo era chico, que nunca pensé que iba a decir esto, porque siempre me consideraba joven, pero Sos ahora un señor mayor. ya puedo decir que soy señor mayor. Yo iba a una escuela, yo vivía en el conurbano bonaerense, iba a una escuela pública, íbamos el hijo del escribano, yo era, bueno, hijo de dentista, el hijo de alguno que tenía una empresa, el hijo de la maestra y un obrero, todos al mismo grado. Todos, y eso construía una integración social. Estamos Hoy, lejos de eso. Hoy los sectores sociales, bueno, y al colegio bilingüe de Ramos Mejía iba una élite muy pequeña, que no nos conocíamos prácticamente, que era el colegio Ward, colegio muy conocido. Hoy, la clase media baja, todos huyen en masa de esa educación pública integradora. La escuela perdió esa función. ¿Y dónde están las instituciones donde se integra la gente? No existen. Entonces es muy difícil tener una sociedad integrada solo por declamación. Tenemos que ser qué solidarios que somos los argentinos. Eso no construye integración. La integración te la enseñan de chiquito. Es decir, que vos en el otro reconozcas a un igual, aunque esté pasando un mal momento, o esté mal, y sientas solidaridad respecto a ese otro, en todo sentido, hasta que quieras pagar impuestos para que el Estado gaste en ese otro, se construye desde que vos nacés. Ahora, si vos toda tu vida la atravesaste, y no lo digo despectivamente, yendo a una escuela privada donde todos más o menos podían resolver su situación personal por los ingresos familiares, si vivís en lugares donde no necesitas seguridad pública porque están, digamos, la seguridad provista por empresas privadas, si tu recorrido es siempre ajeno a lo que le pasa al resto de la sociedad, es difícil que vos después a esa persona le puedas exigir que sea solidaria, que esté integrada al resto, que se sienta, salvo, bueno, cuando va bien el Mundial de Fútbol y cantamos con la banda, pero después, digamos, la integración es algo mucho más profundo y mucho más fuerte. Y a eso agrega que quienes sí necesitan del Estado también padecieron un Estado ineficiente, que fue cooptado, que... Es que, Claudio, la huida... Eso rompió de las dos puntas. No, es que, Claudio, la huida, perdón, María, pero la huida de las instituciones públicas es por la ineficiencia. Es decir, la clase media, media-baja que huye de la educación pública, de la salud pública y se desespera por pagar cualquier plan médico privado, aunque sea peor o por cualquier colegio privado, aunque no sabe si es mejor finalmente que la educación, es por la ineficiencia de las instituciones públicas estatales, ¿no? No es que digo que es caprichoso. Y los sectores que más sufren, que no tienen a dónde huir porque no tienen recursos, terminan teniendo instituciones educativas de peor calidad, salud de peor calidad, en fin, un círculo que se retroalimenta, ¿no? Mientras tanto, lo que podemos hacer desde este lugar, María, es mostrar cómo se trabaja este mundo paralelo de infinidad de comedores en el país y de lugares donde hay espacio para todos. Tomás, ¿querés agregar algo más? No, sí, que se tome más conciencia de la realidad de las personas necesitadas, ¿no? Porque muchas veces se pasan por alto. Acá tenemos muchas personas mayores que se acercan, si bien cobran una jubilación, pero no les alcanzan y vienen a pedirnos ayuda de un bolsón de mercadería, Claro. un plato de comida. No hablo tanto de los mayores, pero sino en la población en general. Sí. ¿No? Hay que tomar un poco más conciencia de las necesidades que pasa la gente, ¿no? Federico y Tomás, muchas gracias. Nos quedaríamos ahí mucho más porque sabemos que tienen un proyecto de una panadería, porque ya vimos ahí la cantidad de ropa que tienen para repartir, la cantidad de comida que están repartiendo. Primero, felicitaciones, mil gracias. Vamos a volver allí en algún momento. Te mando un abrazo grande, grande, grande. Si ustedes quieren saber específicamente, hay que acercarse a San Miguel. ¿A dónde? La dirección, antes de despedirnos. Belgrano 1540. Belgrano 1540. ¿Qué alguien agregó algo? ¿En qué horario? ¿Qué? ¿En qué horario? ¿En qué horario? Pregunta Gustavo Carabajal acá. Sí. De lunes a viernes, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Para ayudarlos, para donar, para acercarse, para ser voluntario, para lo que sea. Gracias, chicos, gracias. María, ¿querés agregar algo antes de despedirnos? Yo lo que quería agregar es retomar. Antes de despedirnos de este tema. No, lo que decía Facundo, yo creo que reconstruir lo común es lo más importante que hay que hacer en este tiempo, pero no como algo nostálgico, digo, y con mirada de pasado, sino
con propuesta de futuro. Sin reconstruir eso no vamos a poder salir adelante. Ahora, para poder hacerlo y que sea verdadero, hay que animarse a poner en crisis un montón de cosas. La educación pública, ¿la defendemos, la valoramos? Por supuesto. Si no reconocemos que tiene un problema grande y lo ponemos sobre la mesa y discutimos cómo se va a solucionar, sigue quedando el lugar vacío. Si no reconocemos que necesitamos buenos centros comunitarios, pero que probablemente haya que pensar modelos de gestión distintos para que tengan otros resultados, no vamos a poder hacerlo. Ahora, eso es central y esa es la discusión que se viene, porque una cosa es ver cómo hacemos que esos bienes públicos dan mejores resultados, otra cosa es lo que se está proponiendo hoy, decir, no sirven, los rompemos. Romper estas cosas tiene mucho costo social que después es muy difícil de reconstruir. Gracias por haber venido, muchas gracias. Gracias a ustedes.